Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar los recientes cambios ministeriales realizados el día de hoy a través de la juramentación. Son 6 ministros los que han sido cambiados, algunos rostros nuevos, por ejemplo en producción como Ana María Choquehuanca. Otros cambios se han dado en medio de cuestionamientos como por ejemplo el sector educación y el de trabajo. Pero vamos a analizar esta situación de fondo para saber si el gobierno de Dina Boluarte está haciendo los cambios de manera acertada o no, qué tanto benefician a nuestro país. Estamos ya conectados con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Mayra, gracias por la entrevista. Cuéntenos su primera impresión sobre estos cambios ministeriales y qué faltó, si faltó algún cambio en especial. Partamos por lo positivo. Creo que el nombramiento de Ana María Choquehuanca es un buen jale porque es una ministra que ya tiene experiencia política, ha sido congresista, ha estado en gabinetes previos y creo que si es que hay algo que se le, digamos, critica al gobierno es la falta de efectividad en su política de reactivación, especialmente de cara a las pymes. Y Ana María Choquehuanca tiene una gran experiencia, mucha ascendencia y eso creo que es positivo. Lo menos, quizás más todavía con interrogantes, tiene que ver con la salida de la ministra de Educación, el cambio en el portafolio de Justicia y de Trabajo, porque en esos tres casos pareciera de que las posiciones de los anteriores titulares colisionaba con los intereses del Congreso. En particular, lo más escandaloso, en mi criterio, ha sido esta aprobación de parte del Congreso de esta norma que es una contrarreforma, atenta contra la meritocracia, la calidad de la educación en el país, y la ministra anterior se había manifestado en contra de esa ley aprobada por 101 congresistas de la República. Por otro lado, está también los cuestionamientos que se le hacía al ministro de Justicia y pareciera que la persona que ha entrado es una persona mucho más afín a cierto segmento del Congreso de la República. Y por último, un tema que no es menor, tiene que ver con el cambio del Ministerio de Trabajo, porque estamos a puertas también de que se vuelva a juntar el Consejo Nacional del Trabajo para determinar la pertinencia o no de un incremento en el salario mínimo. Entonces, es mixto el panorama, hay otros cambios que todavía no sé cómo interpretarlos, pero es un técnico reemplazando a otra técnica, ¿no? En el caso de transportes sale la ministra Lazarte y entra el ministro Pérez Reyes, que ya ha tenido experiencia como viceministro en el sector. Entonces yo creo que eso va a continuar en manos meritocráticas, diría yo. ¿Cree usted que debió cambiarse la cartera de Economía? Mire, yo creo que lo peor para una economía que está en una situación delicada es la incertidumbre y los cambios sucesivos. Hace 10 años, un ministro de Economía duraba 3 años y hoy día dura meses. Entonces, creo que el ministro de Economía tiene una difícil tarea por delante de salir lo más rápido de esta fase recesiva en la cual nos encontramos. Y creo que no le ha faltado iniciativa, ha tenido programas de impulso económico que quizás no han sido muy efectivos hasta la fecha porque mucho no depende de él. El principal factor que está explicando la falta de confianza o la no recuperación de la inversión privada tiene que ver con trámites engorrosos y tiene que ver con una desconfianza hacia la clase política que impide una recuperación mayor de las expectativas. Y obviamente una crítica fuerte ha sido la baja ejecución del presupuesto en materia de prevención contra el niño, que no responde necesariamente al MEF, sino responde a los ministerios sectoriales y a los tres niveles de gobierno, en particular los gobiernos locales y regionales. Sobre Por todo tanto, el considero que el Ministerio de ministro de Desarrollo Agrario, Economía, ¿no? perdón. Sobre todo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Mire, yo creo que ese es un ministerio que es clave porque veníamos de una gestión muy mala y un sector muy golpeado, el sector agrícola, por temas meteorológicos, obviamente que no son imputables a la gestión,
pero veníamos de una incapacidad de adquirir fertilizantes, por ejemplo, del gobierno anterior. Y ahora tenemos un ministerio que lamentablemente no ha estado quizás a la altura de las circunstancias. Si uno puede ver un par de casos puntuales, quizás sea el hecho de no haber avanzado a una velocidad suficiente para evitar el posible aplazamiento de programas de irrigación, como el caso Majes-Iguas, que si bien no depende del gobierno, del Ministerio de Agricultura, sí depende del sector, ¿no? En este caso es el gobierno regional de Arequipa, que está en la fase de trato directo previo a un arbitraje. Y lo otro tiene que ver que con respecto a la preparación contra el niño, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, que es una entidad adscrita al Midagri, ha sido una que le han dado muchísimas responsabilidades para preparar la prevención contra el niño. Se le han dado más de 1.000 millones de soles para descomatar ríos, para reforzar y evitar inundaciones, y pareciera que la ejecución no ha acompañado a ese sector. Ujú. Entonces creo que hay una crisis en un sector tan sensible, especialmente de cara a esta situación meteorológica compleja en la cual estamos ya viviendo. ¿Cuál es la proyección o qué debería tomar en cuenta el gobierno de Dina Boluarte para una mejor reacción? Se habla de que habría una crisis alimentaria si es que el gobierno sigue en este estado aletargado, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las primeras medidas que deberían tomarse para empezar a dinamizar la economía de cara al 2024? A ver, mira, yo creo que el otro sector que no hemos comentado es transportes. Transportes es muy importante Ujú. porque tiene un presupuesto muy significativo. Es el tercer sector después de educación y salud con el mayor presupuesto. Y hay una gran apuesta por la infraestructura. Entonces, es un sector que es clave. Los principales proyectos están en ese sector, incluido la línea 2 del Metro de Lima, incluida la carretera central, incluida la ampliación de muchas otras obras que están en curso. Y eso depende en gran medida de Provías y depende de unidades ejecutoras que son adscritas al MTC. Ahí creo que es importante que haya efectividad. Ahí hay temas muy centrales, desde qué hacer con el puente Santa Rosa, por ejemplo, que quedó desierto, que es una pieza clave de acceso al nuevo aeropuerto que se debe inaugurar de acá a un poco más de un año. Y tenemos una cartera importante de proyectos. Entonces, ese va a ser un sector clave para la reactivación. Creo que la apuesta en las MIPES está bien, que se haya nombrado una persona que tiene experiencia y que sintoniza mucho con las necesidades de más de 2 millones de MIPES en el país, que requieren una acción mucho más asertiva. Y en el caso de los otros ministerios, para mí el más preocupante, más allá de la coyuntura, tiene que ver con el sector de educación, ¿no? Donde claramente el mensaje que el Congreso da es uno en el cual le da poca importancia a la meritocracia. Esta reposición de 14.000 docentes lo que va a hacer es que va a dilatar la recuperación del crecimiento potencial. La productividad laboral es un tema central en nuestro país. Mayra, acordémonos que lo que hace 3 trabajadores peruanas lo hace uno chileno, entonces tenemos un problema de capacidades muy grave, y si esto lo vinculo al salario mínimo, para poder incrementar el salario mínimo se requieren 2 temas: una inflación que lo justifique y mejoras en la productividad. Y no va a haber mejora en la productividad si continuamos petardeando al sector de formación y la educación pública en el país. Entonces, creo que es fundamental que el gobierno defina su posición respecto a un sector que es absolutamente clave y central para poder retomar un progreso que sea compartido para todos los peruanos. Ojalá, ojalá, señor Casilla, porque se habla mucho, pero en realidad eh, la realidad dice otra cosa. Se habla de tratos bajo la mesa, se habla de cierta complicidad entre el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte, se habla de apoyar implícitamente proyectos de ley que van contra la meritocracia.
Ojalá que sea así y ojalá que se vean resultados, porque finalmente se tiene que evaluar los resultados de aquí a un tiempo más adelante. Yo le agradezco, señor Castilla, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mayra, y solamente ratificar que es fundamental lo que usted dice. Yo creo que gestión es lo que más adolece el gobierno y todo el Estado peruano, y tener claridad por qué se la va a jugar. Que si no se la juega por la educación, lamentablemente nos estamos condenando al retroceso, y eso va a pasarle una gran factura a la falta de legitimidad que ya tiene el gobierno actual y futuras generaciones. Así que ojalá que esto sea un cambio a mejor. Gracias por la entrevista. Muy bien, muchísimas gracias, señor Castilla, por estar con nosotros. Bien, amigos, era entonces Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, que estaba con nosotros reaccionando ante estos cambios, y para él ha sido fundamental el rostro nuevo en producción a cargo de Ana María Choquehuanca, que sin duda ella va a apostar por el crecimiento en este sector. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.